Bienvenidos una vez más al canal especialista Futsal Total 40. Como todos los viernes presentamos Habla el Entrenador, un espacio dedicado a conocer el lado humano de los entrenadores de futsal. En esta oportunidad tendremos al único técnico bicampeón de la Liga Superior de Futsal, el zuliano Johnny Marín. Bienvenido, Johnny. Saludos, Lema. Gracias, Futsal 40, por la invitación. Y bueno, es un gusto saber de ti y saber que están trabajando todavía por el futsal venezolano. Sí, esta pasión no tiene límite. Y bueno, como todos sabemos, Johnny fue el timonel de uno de los equipos más representativos del país, como lo fue Guerrero del Lago. Pero poco conocemos del Johnny fuera de la cancha, por lo que me gustaría iniciar esta conversación que nos diga cómo era Johnny Marín de niño. Bueno, Lema, como todos nosotros, como lo fuiste tú, como fue muchos de los entrenadores hoy en día activos, como niño empecé, por supuesto, a jugar en las calles, a jugar en el barrio donde soy. Y bueno, eso fue paso a paso. Fue una niñez bastante dura, pero el deporte me ayudó a salir de esas cosas malas, de esos vicios que hay en la calle, que quizás a grandes jugadores no lo ha dejado llegar hasta un tope porque no han tenido esa dicha, pues, de que el deporte los ayude a salir de esos vicios, vamos a decirlo así. Sí. Pero como todo. Cuéntame cómo era Johnny Marín en la escuela. ¿Era aplicado? ¿Era del grupo de los deportistas, de los mala conducta, de los que se No. jubilaban? ¿Cómo era Johnny en la escuela? La verdad que no conozco un deportista de alto nivel que haya sido aplicado. No, en la primaria tengo anécdotas, sobre todo entre el segundo grado y cuarto grado. Segundo grado, por supuesto, me la pasaba jugando en la cancha, a veces ni entraba a clase. Me acuerdo yo que me sacaron como 5 boletas de citación. No, mi mamá fue como 5 veces al colegio. Y Y hablando, en cuarto grado tuve un profesor, profesor Gilberto, en paz descanse, que era bueno, ¿cómo te digo yo? También muy pendiente de nosotros, pero nosotros teníamos éramos como 4 que hacíamos deporte ahí, jugábamos fútbol, éramos terribles. y mencionaste a tu madre. Precisamente de eso iba la próxima pregunta. ¿Cómo eran los padres de Johnny Marín? ¿Cómo era tu mamá? ¿O cómo es tu mamá? Bueno, mi mamá, gracias a Dios, todavía la tengo viva. Mi papá, bueno, ya tiene 5 años que no está conmigo. Pero mi mamá fue a 2 partidos de mi vida. Y recuerdo yo que yo estaba jugando una categoría juvenil y yo era infantil A. Anteriormente era fútbol de salón y yo era infantil A. Y me dieron una patada que terminé estrellado contra la cerca y mi mamá me dijo que más nunca iba a jugar. Y luego te voy a hacer memoria. Esta anécdota es chistosa porque ella fue a un partido en La Guaira cuando yo dirigía. En un partido en la final contra Bucanero, ese fue el año que falleció Lee, que me pegaron el balón en la cara. No sé si te acuerdas de esa Ajá, anécdota. claro. Entonces, Uno, bueno, uno mi mamá, de esos polémicos bucaneros guerreros que sí, siempre dan de qué hablar. entonces mi mamá estaba al lado de la barra de Bucanero. Y imagínate el problema que se formó ahí. ¿Y tu Se puso padre? a pelear con la barra. ¿Tu padre cómo era? No, mi papá al principio quiso que jugara béisbol. Yo también jugué béisbol muy pequeño, me fue bien hasta la liga infantil. Cuando iba a subir a senior me pegaron un pelotazo en la cara que yo dije, bueno, no juego más esto, y fue cuando me dediqué de lleno al fútbol de salón.
Pero no, él sí me acompañaba a los partidos, como todo papá, sufría con uno, pero bueno, siempre conmigo ahí. Cuéntanos algo, Johnny. Tú sabes que cuando uno es chamo, cuando uno es niño, uno tiene un momento cumbre, 3 veces en el año uno tiene 3 momentos cumbre, que son las tres entregas de boletas. ¿Cómo vivía Johnny el momento cuando le entregaban la boleta del colegio a los padres? Mano, cuando llegaba la boleta, sobre todo en primaria no hallaba no le decía otra fecha a mi mamá para que no llegara. Le decía que la maestra estaba enferma, pero bueno, siempre, pero bueno, gracias a Dios, siempre pasaba como ahí corto, era de 13, de 14, así, esas eran las notas. Pero bueno, ahí mami, ahí, gracias a mi mamá y que me aplicó y bueno, seguir adelante. ¿Qué significan los padres, tus padres, para Johnny? No solamente en tu carrera profesional, sino en tu vida. Bueno, mis padres, sobre todo mi mamá, me enseñó yo empecé a trabajar desde muy pequeño. Mi mamá vendía almuerzo y aquí yo vivo en una zona que se llama una urbanización, se llama San Jacinto, una urbanización muy grande. Eh, es como, creo que como es la urbanización a nivel de Latinoamérica, debe ser la tercera, la cuarta, por ahí debe estar. Es muy grande. Y vendíamos almuerzo y bueno, yo me iba, cuando llegaba del colegio, me iba con ella hasta la parada de autobuses donde estaban todos los choferes. Cuando, cuando en Venezuela habían rutas que tenían, no sé, 80, 90 autobuses. Y bueno, ahí vendíamos los almuerzos. Desde pequeño me enseñó a trabajar y a valorar lo que uno tiene y lo que uno se gana. Eso para mí ¿Y, fue muy importante. y tu padre? ¿Y de tu padre? ¿Qué significa tu padre Eh, para mi, ti? pa mi papá Mi papá, como te dije, él jugó béisbol, pero él era electricista, era técnico en electricidad. Y bueno, también cuando tenía oportunidad me iba a trabajar con él. Algunos contratos que él tenía, pero en sí ellos me dieron siempre prioridad pero que estudiara y que hiciera el deporte. Me apoyaron bastante en el tema deportivo. Cuéntanos cómo fue tu primer contacto con el fútbol sala, la primera vez que te colocaste una media, que te colocaste un uniforme. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? Sí, recuerdo que yo jugaba en Jacinto, hay veredas, no sé si es como, son urbanizaciones que tienen casas en veredas y hay placitas, pero aquí le dicen placita, no sé. Había antes un terreno, era arena, y jugábamos ahí todas las tardes de 5 a 7 de la noche. Aquí el sol en Maracaibo se oculta 7:15, 7:30. Y bueno, había mucho talento porque en esa plaza venían muchachos de todos los sectores. Y una vez pasó un entrenador que se llama, él le dicen Tico, él es apellido Esconobor, Tico Esconobor. Él era jugador y estaba formando una escuelita. Todavía tiene su escuelita, pero es de fútbol la escuelita que tiene. Él da clase en gallego. Mi compadre Frederick lo conoció cuando estuvo ahí en gallego. No, bueno, Y Freddy bueno, fue conoce el media primer, Venezuela. Y eso la ni otra se mitad diga. la conoce a él. Donde llega aparece un fiscal. Salvando. Pero bueno, esa es dicha de la humildad que tiene Frederick como persona y eso lo hace aún más grande. Sí. No, y bueno, ahí comenzó todo. De ahí él me llevó al primer equipo donde me puso unas medias largas. Era un equipo negro con un short blanco y las medias negras. Nunca se me olvida. Y Y esta jugaba con vez, el ¿qué número 11. hiciste?
¿Qué hiciste esa vez que jugaste? ¿Cuántos minutos jugaste? ¿Hiciste gol? No, ¿Te fue sí, mal? ¿Cómo te me fue fue? muy bien. Me fue muy bien, me fue muy bien. Tú sabes que cuando uno chamo, uno no piensa si hay presión, si no hay nada, si aquí hay tanta plata. Yo creo que esa es la mejor edad, cuando uno se empieza a formar. Y bueno, ese fue mi primer paso. De ahí me dio un portero que se llama Calla, también trabaja aduana, igual que yo. Y él era en ese momento portero de la selección del Zulia. Y también estaba sacando la escuela de menores, pues infantil A, infantil B y así. Y fue el que me llevó al polideportivo. Después de Luego, ahí, bueno, tuve muchos técnicos formadores. Tuve buenos técnicos formadores como Julio Abreu, como José Barrio, que son fundadores del fútbol salón de acá del Zulia. sí, luego que terminas la escuela, viene la adolescencia, el liceo, ¿cómo era Johnny en el liceo? ¿A qué edad comienza Johnny a tener noviecita, a jubilarse de clase, a meterse más en el tema deportivo? Cómo fue esa etapa en tu vida? Yo creo que como todo, para mí fue una etapa muy bonita. Eso era, yo creo que yo tuve mi primera novia, estaba como en el primer año. Novia legal. Por cierto, me dejó, para variar, pues. Me, me dejó y bueno, de ahí es cuando, tú sabes, como todo, cuando uno tiene una decepción, vienen las noviecitas y las amiguitas, pero no, desde muy chamo tuve novia. Después cuando ahí había una liga, que ya era futsal, ya era full, que se jugó en Colombia, fútbol 5 en Caracas, perdón, que era fútbol 5 que era como el futsal, pero era el balón era 5 así le decían fútbol 5. Y ahí estaba el profesor Julio Abreu, el difunto Julio Abreu. Y él tenía, ahí estaba Jonathan Valencia, estaba Jeremy, aunque ellos son menores que yo, pero estaba en esa liga. Eh, Estaba Pedro jugó esa liga. Y esos son los que así recuerdo, Pepe, bueno, que fueron profesionales a largo plazo. Era una Eh, liga muy buena también, una liga estudiantil. luego del liceo, me gustaría conocer el Johnny Marín familiar. Tengo entendido que, que eres casado, eh, pero me gustaría que tú nos comentaras cómo se dio esa relación, cómo es la relación con tu pareja, cuántos hijos tienes, que nos cuentes esos detalles de tu vida personal. Bueno, yo tengo dos hijas grandes, que fue con mi primer matrimonio. Hoy en día ya una ya es licenciada perdón, es graduada en psicología y la otra va a estudiar odontología. Eh, las dos me conocieron jugando. Sí, si hablamos las dos me conocieron jugando. Con mi esposa, bueno, actual, gracias a Dios me la llevo muy bien. Tengo una niña pequeña, que es la menor de las tres. Y bueno, gracias a Dios nos la llevamos bien. A nivel familiar, yo pienso que me gusta estar mucho con ella, sobre todo cuando están las cuatro juntas. Eso es lo que le da tranquilidad a uno. Yo creo que para eso trabajamos todos. Y sobre ¿Qué todo el significa? apoyo a nivel deportivo, Lemo, disculpa que te ataje. Ella sufre más que uno en la grada, sufre muchísimo. O sea, gritan, lloran. Bueno, la segunda, Nicole, yo no sé si te recuerdas, en ese torneo que ustedes quedan campeón, en el último partido, ella la sacaron desmayada del Belisario, desmayada. Bueno, ese año no Pero estuve yo.
Ese año yo visité el PEVA, pero no con Caracas, sino con Vikingo. Yo era asistente de Freddy en el Ah, 2016. estaba conmigo. Ah, no Sí, recuerdo. Pensé que. yo ayudé en el armado del Caracas, de ese Caracas, pero después me retiré por temas de que me había nacido mi hija, temas personales más que todo me retiré y terminé esa temporada en Vikingo. Precisamente te iba a comentar de tus hijas y la gran fanaticada, o la gran fanaticada que tenía Johnny Marín en el PEVA. O sea, todo el mundo sabía que eran las hijas de Johnny, porque eran unas de las que más gritaban, de las que siempre estaban allí, de las que defendían a su papá por delante de todo. Aparte de esa anécdota que nos acabas de comentar, de que a tu hija la sacan desmayada en ese partido, ¿qué otra anécdota recuerdas con tus hijas en el PEVA, en el mítico PEVA? Bueno, tú sabes que uno como técnico es como todo. El puesto de técnico es muy bonito, pero a veces injusto. Pues tú sabes que cuando gana el equipo solo y cuando pierde el técnico. Yo lo conversé en una oportunidad con mi compadre Freddy, era una concentración de la sub-17 que tuvimos, que yo estuve acompañándola ahí. Y el puesto de técnico a veces es injusto, es como el portero. El portero de pronto la saca toda y le hace un gol malo y él es el malo de la película. ¿Eres el malo Y película? bueno, es así. Sí, yo recuerdo a la mayor peleando con los árbitros, insultándolo. Eh, como una fanática más, pero por supuesto con un dolor más grande porque uno está ahí. Pero no, ellas vivían eso muy fuerte, era mucha la intensidad. Ellas llegaban aquí como si hubiesen jugado ellas el partido, todas las cuatro, porque hasta la bebé, después una vez que creció, que ella tuvo ese proceso así, el último año sufría como mi esposa y mis hijas mayores. Ahora Johnny, antes de entrar un poquito más en tu carrera profesional, me gustaría que de tu infancia nos relataras algún momento triste, algún momento que te haya conmovido, que haya significado mucho en tu vida, algún momento que tú hayas sentido y que haya hecho mella en Johnny Marín. Yo tengo una anécdota con un amigo eh, que junto conmigo practicaba el deporte de fútbol salón o de fútbol. En ese momento jugábamos los dos deportes. Y recuerdo que su mamá se murió. Y era una señora muy querida, nosotros íbamos a comer en su casa y una vez su mamá, ella estaba muy enferma y nos dijo que nunca dejáramos jugar y que nunca dejáramos de ser amigos. Que, que el deporte nos iba a alejar de todo. En ese momento estaba como empezando a salir de la droga más a la calle, por lo menos donde yo vivía, y era muy complicado mantenerse sano. Sí, sabias Y bueno, palabras. sí, eso a mí se me quedó en la mente y bueno, a él también, lo que es que yo la continué de una manera eh, más organizada y me dediqué al deporte. No, yo te comentaba que eran sabias palabras y en ese entorno donde tú creciste, Johnny, eh, algunos amigos, algunos familiares, si se quiere, eh, perdiste alguno de familiares, algunos amigos a causa de este mal de las drogas, a causa de la delincuencia. ¿Cómo viste esa parte de tu vida? Bueno, no lo perdí físicamente, pero sí se desviaron ya. Tuve un amigo que jugaba muchísimo, muchísimo. O sea que yo a veces jugaba en el mismo equipo, pero a veces que yo salía a descansar en la banca, yo me lo ponía a ver jugar y el tipo jugaba mucho.
Tipo, bueno, en ese momento nos llamaron a la selección a los dos y yo le decía a él que él estaba fijo, porque jugaba muchísimo. Pero bueno, sí se dejó llevar de ese ambiente donde estaba y bueno, lastimosamente no lo pude sacar más de ahí, la verdad que no lo pude sacar más. Yo Ahora, insistí, lo iba a buscar a su casa, todo, pero nada, no pude. Ese vicio es ahora muy fuerte. sí. Pasa toda tu adolescencia, sigues muy ligado a a la práctica deportiva, pero ¿en qué momento Johnny Marín se da cuenta de que el fútbol sala, de que puede convertirse en profesional en el fútbol sala? ¿Cuál es ese momento que dice, en este momento me doy cuenta que puedo llegar a ser profesional en el fútbol sala? Bueno, me doy cuenta en el momento que hago mi primera selección del sur. Cuando yo hago la primera selección del sur, yo he vivido etapas como jugador. Eh, Llegué a una selección infantil C, recuerdo yo, y yo jugaba líbero, como terminé jugando. Jugaba líbero, pero en ese momento el pivo de nosotros se lesionó y el profesor Julio Abreu me hizo jugar pivo en pleno nacional, en un nacional, en Tucupita, recuerdo yo que era nacional, en pleno nacional. Y bueno, al equipo después que yo empecé a jugar pivo, en ese momento yo tenía había un buen líbero, se llama Virgilio, estaba eh, Buchón, también jugó profesional, tuvo la oportunidad de jugar profesional y estaba Leimi Reyes, esa era la titular, un portero que se llama Reinaldo. En ese tiempo había muchas reglas que eran difíciles de cumplir, pero ahí cambió mi vida. Cuando él me puso a jugar pivo, desde ese momento empecé a jugar pivo y ahí fue donde llegué a ser profesional en Guerrero del Sur. Ahí fue Precisamente, ese donde era me di cuenta. precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue la experiencia en tu primer equipo profesional de futsal y qué significó para ti? Bueno, yo cuando, cuando aquí nació esa liga de fútbol salón, yo estaba más enfocado en ese momento en mi trabajo y estaba estudiando aduana. Y dejé pasar como 2, 3 años, no quise probar. Y a los 3 años fue que probé y, por cierto, me convenció fue el profesor Alfredo Domínguez, que fue el que me llevó a mí a jugar esa liga. Eh, Él es mi padre deportivo, Alfredo Domínguez es mi padre deportivo. Ahora tienes una larga carrera deportiva que finaliza con Guerreros del Lago como jugador, jugando, como tú bien lo dices, de líbero, capitán de ese equipo. ¿Qué significa Guerrero del Lago para Johnny Marín? Guerrero del Lago, cuando yo llego a Guerrero del Lago, yo estaba en una, venía de Colombia de jugar un campeonato de fútbol salón con la selección de Venezuela en ese momento. Y cuando el profesor Eudo Villalobos, en ese tiempo el técnico era Eudo, yo jugué en un equipo con Eudo que se llamaba Estudiantes del Zulia, que nos fue muy bien en fútbol salón. Y Eudo me lleva, en ese momento era Digarza, en donde estaban los muchachos, eran jóvenes, pues eran Hansel, Paolo, Nerio Bozo, estaba el otro primo de Nerio, el hermano de Nerio, estaban todos, Oliver Parra, José Villalobos, todos eran por decirte, su 17, su 18. Eran muy chamos, todos eran muy chamos. Y el único adulto era mi persona y
Michael Cohen, no sé si lo conoce. También estaba conmigo en Colombia jugando. Y bueno, yo soy más 2012 para acá. Bueno, pero Michael Cohen es como la edad de Wilfredo, por decir tu nombre. Es la edad de Wilfredo. Y bueno, ahí empezó mi historia en Digarza. Una vez que yo empecé a jugar, por supuesto, daba todo porque es un equipo de mi estado. Y empezó mi historia y empecé a lo que es a entrenar como si lo que es el fútbol sala. Yo empecé a jugar fútbol sala, fue ahí en Digarza. Yo no jugaba fútbol sala. Es un deporte ¿Cómo? totalmente diferente al fútbol salón. Quien diga que es igual, eso es falso. Es un deporte totalmente diferente. Sí. Hablemos un poquito del señor Euribiade García. ¿Cómo era la relación de Johnny Marín con el señor Euribiade García? Una persona que está de más decir un gran apasionado de este deporte y que a él le debemos mucho o lo que fue junto con su socio, con el señor Bruno, lo que es Guerrero del Lago y lo que significa Guerrero del Lago, porque aquí no hablamos de que Guerrero del Lago es solamente un equipo de futsal, sino que Guerrero del Lago se convirtió en un sentimiento para el ciudadano del estado Zulia. Era una locura ver o enfrentar a Guerrero del Lago en el Pedro Elías Belisario Ponce. Sí, cuando empezó a llamarse Guerrero del Lago, todavía estaba en Cabima. El señor García y mi persona, gracias a Dios, creamos una muy buena amistad. Yo le tengo muchísimo aprecio a él, porque lo conocí más allá del deporte como persona. Él tenía muchas cosas buenas, como también tenía muchas cosas malas, como todo. El tema, la diferencia entre lo que yo manejo y él maneja es que él era muy, como digo yo voy a ganar esto porque yo lo voy a ganar y es así, no es así, no. Era un poco humilde en ese sentido, en ese sentido. A mí me gusta ser más, por supuesto uno trabaja para ganar, pero igual que todos los equipos trabajan para ganar. Pero a mí me gusta ser más precavido por no darle más presión a los muchachos, a los jugadores. Pero mi relación con él, muy buena, muy buena. Yo lo sabía sobrellevar muy bien. Muy bien. Hablemos de ese momento donde ese año, si mal no recuerdo, tú iniciaste como asistente técnico en Guerrero del Lago y a final de temporada, o no recuerdo muy bien cómo es la historia, pero quiero que me la corrobores. ¿Cómo llegó Johnny Marín a ser el director técnico principal de Guerrero del Lago? Eso es una anécdota muy curiosa, Leuma, porque cuando yo decido quitarme la camiseta, ese fue el año que Guerrero cambia de Cabima hacia Alpeva, donde por supuesto la cancha era mucho más pequeña que era en el Doma de Cabima, que es vamos a decir, las medidas reglamentarias. Que es una cancha donde yo quizá hubiese podido jugar 1 o 2 años más, porque cuando yo me retiro yo todavía puedo jugar. Pero bueno, ya mentalmente no quería jugar, sino quería como empezar mi crecimiento en este trabajo de técnico, pero por supuesto quería llevar las cosas como deben ser. Quería ser asistente, quería aprender, quería estar de este lado del cuerpo técnico, que es muy diferente al lado del grupo de jugadores, y que bueno, que uno maneja otras cosas. Ya empecé de asistente y me nombraron asistente ofensivo, recuerdo yo, porque estaba el difunto Asdrúbal, que en paz descanse, y estaba el asistente era Vinicio Mateo, asistente principal. Pero mi convenio fue con el señor García y con el señor García en ese momento. Todavía Bruno no estaba ahí. Fue con el señor García, porque ya éramos más que empleados o jefes, vamos a decirlo, ya éramos o jugador, presidente, sino
éramos amigos ya, pues, ya había una amistad. Y bueno, yo le di mi palabra a él de que yo iba a estar ahí con él. Y por supuesto, siempre daba mis recomendaciones porque yo venía saliendo de ese camerino que era complicado. Era un camerino bastante yoísta, vamos a decirlo así. Ese año es cuando llega Alfredo Domínguez a la gerencia, ¿verdad? Y Alfredo trae de nuevo a los jugadores, porque el año anterior no estaban. Estaba uno en Marítimo, otro por La Guaira, otro En en Trujillano, Trujillo, en Trujillano que estaba Joan y Paolo, Oliver creo que también estaba ahí. Bueno, y él decide traer por lo menos la base zuliana que venía formándose de hace muchos años, que fue cuando quedaron campeones de los Juegos Nacionales con Euro. Eso fue, porque yo estuve en esa madurez. Ellos jugaron conmigo cuando estaban muy antes de ser campeón. O sea, eso era una base que venía desde, como tenían como 12 años, imagínate. Es una base muy fuerte jugando juntos. Jugando juntos son muy fuertes. Indudablemente, al traer esos 4 o 5 jugadores de nuevo, por supuesto, la identidad del club de mayores zulianos vuelve a crecer. Y bueno, ahí empezó, en ese cuerpo técnico estaba Pedro León, que para mí es uno de los mejores preparadores físicos a nivel nacional. He visto 3 o 4 y para mí Eri, perdón, Eri es buenísimo también en la preparación física, y Carlos Piñeiro, que también estuvo conmigo en alguna oportunidad en Guerrero del Lago. Y bueno, cuando yo llego a ser técnico, pasa en los 4 primeros partidos, Asdrúbal decide presentar la renuncia, precisamente porque no se la llevaba bien con los jugadores. Viene la tercera jornada y ya Vinicio empieza a ser técnico. El equipo estaba jugando muy mal, venía jugando muy mal. Recuerdo que era una serie contra Bucaneros, donde perdemos 2-1 y ganamos 2-1 al siguiente día. Pero fue esa serie, yo no sé por qué, fue viernes y sábado, así fue. Viernes y sábado, no fue ni sábado domingo. Viernes y sábado. Y resulta que al técnico, en ese momento, o por decirlo así, los concentra de sábado para domingo. ¿Te acuerdas de esta anécdota? Porque la recuerdo completamente y yo, Vinicio, que es mi amigo, no somos los mejores amigos, pero es amigo mío porque Vinicio fue mi técnico en alguna oportunidad en una selección del sur. Pero como yo venía de ese camerino, yo le dije, no lo vayas a concentrar porque no tiene sentido. Primero, que al siguiente día no había partido, y segundo, ya ellos quieren ver a su familia. Habían jugadores de Cabima, que era Waldo, Olivito. En ese año tuvo Chicho Chacón. Y bueno, se querían ir, pues, normal. Los otros querían irse con sus novias. Ponle que hubiesen querido tomar una cerveza. Igualito se la van a tomar el otro día, eso era relativo. El inicio, y bueno, ya tú sabes qué pasó, se fueron todos. Igual se fueron todos, y él después, bueno, es una anécdota triste porque yo hubiese querido que él continuara. Yo todavía no estaba listo para ser técnico, pero indudablemente me di cuenta que no estaba tan lejos de ellos. No estaba lejos de ellos. O sea, yo me veía y yo estuve ahí como para aprender, pero no estaba lejos. O sea, estaba ahí. Lo que me faltaba era como la experiencia, pero vamos a decirlo así. ¿Qué fue A lo raíz más, de esa renuncia, yo llego a ser el técnico. qué fue lo más difícil de manejar? Porque todo el mundo decía, sobre todo en el 2015, cuando estaba Angelo Caro, estaba Quirós, estaba Cheo, estaba Roswan, estaba Johnny Rueda, José Villalobos, Greidel Literán, Joan Quintero,
todo el mundo decía que ese equipo caminaba solo. Pero ¿qué fue lo más difícil para Johnny Marín eh, manejar dentro de ese grupo de jugadores? ¿Y qué fue lo más difícil para hacer ese equipo de grandes jugadores, convertirlo a un equipo bicampeón? Bueno, Lema, yo tengo una anécdota. Cuando yo empecé a dirigir, solamente teníamos dos selecciones Venezuela, que era Joan y Pablo Sánchez. Ellos venían de Trujillano. Eran los dos únicos de selección Venezuela. Todos los demás eran jugadores de medias arriba en la liga. No eran estrellas. No eran estrellas. El único estrella podría decirse en ese momento sería Paolo, y sin embargo en el segundo año él tenía que probar que era el goleador de la liga, porque venía a ser goleador con Trujillano. Ahí yo no tenía ninguna estrella. Indudablemente, cuando la Faria, en ese momento no teníamos un líbero de marca, un líbero de presencia en esa posición, ya estaba entrenando José Quiroz con el equipo. O sea, ya estaba, él empezó la temporada con el equipo, pero le estaba yendo muy mal. Y mi trabajo en ese momento fue más a nivel psicológico que quizás en el campo, porque a nivel físico estaba muy bien. La pretemporada en la parte física fue muy buena. Pero el trabajo a nivel psicológico, a nivel de unión, de grupo, era muy mala la unión, muy mala. Había muchos grupitos, uno de 3, otro de 4, otro de 5. Por supuesto, los maracuchos por su lado. Tenía a David, estaba David Villegas en ese momento, estaba ese año acá conmigo. Estaba José y no recuerdo el tercer portero, se me escapa de... Había muchos grupitos. Y mi trabajo se enfocó en eso, en hacerlos de un grupo de jugadores, a hacerlos en un grupo de amigos, porque la mayoría de ahí eran amigos, habían 6, 7 que eran muy amigos. Yo lo que hice fue juntarlos a ese combo de 7 amigos que venían de 6, 7 años juntos. Y mi trabajo fue a nivel psicológico, por supuesto, después viene el trabajo que es a nivel táctico. Trabajé mucho lo que fue el balón parado, muchísimo. En ese momento no teníamos, no creábamos ni un mal pensamiento en el balón parado. Y, y trabajé muchísimo eso. Cuando el equipo agarró el ritmo, recuerdo que a mí me toca debutar contra el campeón en Trujillano, en Valera, contra Eudo, que fue mi profesor, ya, porque yo jugué muchos años con él. Y recuerdo que en esa serie nos salió todo, todo, o sea, todo lo que entrenamos en esa semana, todo nos salió. Balón parado, jugar, salíamos de 2, de 3, de 4-0, 3-1, como, o sea, toda la jugada nos salió. La pararela, toda la jugada que tú te puedes imaginar, en ese partido no salió. Ganamos 8-1 el primer partido, nunca se me olvidó el debut. Tanto así que en el segundo partido, nosotros parecíamos locales y ellos visitantes. Y gracias a Dios logramos sacar la serie, ganamos los 2 partidos. O sea, que fue un debut soñado, como quien dice. Yo tuve una gira de 5 partidos. Después fui a Margarita, empaté y gané. Y en la última, en Táchira, fue que perdí. Perdí los 2 en Táchira. 6 partidos, una gira de 6 partidos. De 3 series. Y ahí es cuando Guerrero entra en la clasificación. Sí, en 3 series, porque ahí es cuando Guerrero entra en la clasificación, porque estábamos fuera de la clasificación en ese momento. O sea, de 6 partidos logramos 3 y empatamos 1 y perdimos 2. Y después de ahí, bueno, nos tocaba ya la serie en casa, era más fácil. Eh, ¿Cuál fue el momento más duro que tuviste que enfrentar o que has tenido que enfrentar como director técnico? ¿Cuál fue el momento que te costó más? ¿Cuál fue el momento, cómo decirlo, ese momento que tuvo,
que de alguna forma pudo mover esos cimientos de tu carrera como director técnico? ¿Cuál fue el momento más duro que tuviste que enfrentar durante tu carrera? ¿O has tenido hasta ahorita, hasta el momento? Bueno, en mi carrera, por supuesto, mi carrera es corta porque no la he ejercido más. Por tema de que yo creo que el director técnico como tal debe ser más valorado. Es lo que yo pienso. Yo pienso que hay mucha responsabilidad y hay muchos dueños de equipo o muchos gerentes, no todos los gerentes, porque yo sé que tú eres gerente y yo sé que tú sabes cómo es todo, la realidad. Que el principal responsable de un equipo es el gerente y el director técnico. Más que los jugadores, pienso yo. Tú puedes armar una buena plantilla, pero si no hay una buena gerencia y no hay una buena dirección técnica, no vas a llegar. Porque la gerencia depende, por supuesto, también de la presidencia, de los dueños. Sí. Pero si esos tres lazos no están bien atados, no, olvídate que los muchachos van a jugar, van a estar tranquilos, que es lo principal para un jugador, estar tranquilo. Mi mayor experiencia que yo digo cuando maduré como técnico fue el segundo año. El segundo año con Guerrero, que fue cuando falleció Uribe. El equipo en ese momento cayó en una declive del ánimo, no levantábamos. Se lesiona Paolo Sánchez la rodilla, que era nuestro goleador. En ese momento, por lo menos, Hansel con Uribe, que era después de Paolo, era el que, vamos a decir, que hacía los goles, eran muy amigos, estaban muy tristes. Bueno, el equipo quedó muy golpeado con ese tema y me costó mucho sacarlo. Aprendí a ganar de otra manera. Mi equipo generalmente en todos los partidos no hacía más de 3 goles. En esa liga, pues, en ese año, no hacía más de 3 goles. Entendí que yo para poder ganar no me podían hacer más de 2 goles y me enfoqué más en la parte defensiva, y sabía que cuando el equipo no le hacían más de 2 goles y las estadísticas no mienten, si no, no existieran, no le hacían más de 2 goles, yo ganaba el partido. Después que a mí me hacían más de 3 goles, casi siempre perdía. Creo que si no recuerdo esa estadística, si me hacían 3 o 4 goles o en adelante, creo que de 10 partidos logré remontar a 2 o 3. Creo que ese fue mi año de madurez como técnico. ¿Y el mejor momento de tu carrera, cuál fue? El mejor momento como técnico. Como técnico. Como técnico fue el tercer año. Como técnico el tercer año, porque primero ya estaba listo, ya disfrutaba de mi trabajo, ya aprendí a disfrutar de esos momentos, ya aprendí a planear, o sea, ya, por supuesto, uno aprende a planificar desde que uno empieza a trabajar, pero ya era más sencillo, no sentía esa presión, no sentía que vamos a decir, el Zulia en ese momento, Guerrero metió a mucha gente, que la gente me miraba como que estaba muy chamo y no podía estar en ese puesto. No, ya me respetaban, porque ya había llegado a 2 finales seguidas, una campeón y la otra llegué a la final. Entonces ya eso creó un respeto con la gente y con los otros técnicos quizás con más rodaje que yo. Porque yo no digo que un técnico sabe más que otro, yo pienso que cada quien tiene su estilo. Y si eres buen técnico o buena persona, simplemente entablar una conversación con un técnico, con cualquiera, algo vas a aprender. Con cualquiera, algo vas a aprender. A veces uno se encuentra unos técnicos que uno dice cosas locas, pero de pronto de esas cosas locas hay algo bueno.
A ver, y nunca como técnico me dio pena preguntar, nunca. O sea, el día que yo tenía una duda, preguntaba, eso sí, le preguntaba a personas preparadas como Frederick, como Alfredo Domínguez, como al mismo Eudo, en cosas que yo podría tener una duda. El profesor Álvaro Guevara, que para mí también fue una escuela. Hasta mis formadores, en algún momento le pregunté al difunto Julio Abreu, José Barrio, o sea, cosas puntuales, pero y siempre me rodeé de personas capacitadas. Yo creo que ese fue mi secreto. Yo siempre estaba con Leuma. ajá, Corta. ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Ahora sí, ahora sí. Ahora sí te ajá. escucho. Pero está como paralizada la señal. A ver, ¿me escuchas? Yo creo que mi secreto es ese, que me rodeé de personas capacitadas. Ahora sí, escuchas. Sí, a ver, ¿me escuchas? Sí te escucho, pero la imagen está congelada. No, tranquilo, Ahora sí, ahora seguimos. sí. Ahora sí te escucho. Ahora sí está bien. Seguimos. No, Leoma, yo creo que el secreto, como todo gerente de empresa, rodearse de las personas capacitadas. Y si tú tienes una duda, eh, preguntarle o sin ningún temor a esa persona que tú crees que te puede responder esa duda. Johnny, ¿cómo es Johnny fuera de la Yo cancha? tenía un ¿A qué, cuerpo técnico que es bilingüe. hablaba maracucho y español? Maracucho y español. Bilingüe en el sentido de que por lo menos, bilingüe no, perdón, quise magíster es la palabra, de bilingüe. Estoy pensando con mi hija, está estudiando otro idioma. Magíster. Todo, todo el cuerpo técnico de nosotros es magíster. Súper importante la profesionalización en los cuerpos técnicos. Johnny, Se te volvió ¿cómo, a congelar la imagen. eh, cómo, cómo has vivido o cómo vive Johnny Marín fuera de las canchas? ¿Qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo? ¿Cuál es su profesión? Yo soy agente aduanal. Eh, Gracias a Dios pude combinar el deporte con el trabajo. Hoy en día tengo mi propia empresa, gracias a Dios, con mi socio que se llama David Finol y bueno, poco a poco creciendo, seguimos trabajando. Pero siempre atento a mi pasión, que es el futsal, siempre atento a tus entrevistas. De vez en cuando hablo con Frederick, aunque a veces hemos estado desconectados por largo tiempo por el tema del trabajo y bueno, que a veces estoy viajando, sobre todo hacia Colombia, que a a nivel terrestre me queda muy cerca. Yo estoy a 1 hora, a 2 horas de Colombia, por la entrada de Maicao. Pero no, gracias a Dios yo pude siempre combinar los dos trabajos. Yo te voy a contar una anécdota de ese equipo del 2015, que mucha gente no lo sabe, que fue no sé, en el famoso apagón, el apagón, Ajá. que se apagaron la luz y apareció Y Ángelo. apareció Angelo Caro. Pues tú sabes que sí, ese momento estaba el grupo, estaba
estaba disperso porque esa semana en los entrenamientos hubo mucho roce. Son entrenamientos, bueno, como todo equipo profesional hay momentos que hay mucho roce. Esta semana tuvo muy fuerte el entrenamiento. Termina el primer tiempo, en el entretiempo, en el camerino, está discutiendo Cheo con Joan Quintero. Y bueno, están discutiendo y por X, por Y, por algún roce que ellos tenían, se mete Paolo, se mete hasta Cheo, Paolo, Joan Quintero, Hansel. Bueno, habían como 4 o 5 selecciones venezolanas en ese momento. Waldo, también se metió en la pelea y bueno, lo logré calmar, hice la charla y salí con los jugadores que no estaban en la pelea, pues no estaban metidos en ese cuento. Y los puse a calentar desde el minuto 1 del segundo tiempo. A Paolo, a Cheo Falcón, a Joan Quintero, a Ansel, a todos. Hasta José me acuerdo yo que estaba metido, porque ya ese año estaba Johnny Rueda con nosotros y metí a Johnny a portear el segundo tiempo. Y salí con Jairito Áñez, Will, claro, tampoco era mal equipo, pues yo tenía 2 equipos ahí. Salí con José Quiró, estaba Jairo Áñez, Wilmer Cabarca, y todavía era ese 2015 fue el mejor equipo de Guerrero. El mejor equipo de Guerrero en toda su historia. Con todo que en el 2013 vino Camilo Reyes, en su mejor momento. Pero Ángelo es otra cosa. Ángelo es un nivel, es otra cosa, es otro nivel. Te maneja todo. Y salí en ese momento estaba convocado el Pelón. El Pelón, Villanueva. Javier. Está ahí y salí con ellos. Y le dije, la única forma que yo meta a esos 5 personajes, sí, la única forma que yo meta a esos 5 personajes que están calentando allá es que usted les va a llamar. Bueno, y por supuesto, como todo jugador esperando la oportunidad, salieron a matar. Remontamos ese, por supuesto me como anillo al dedo porque me cayó en la banca. Y Ángelo fue el cambio. de ese cuadro, imagínate. O sea, todavía cambio de lujo. No, cambio de lujo. Pero fue una anécdota primero porque eran 5 selecciones de Venezuela que yo tenía calentando en ese momento ya eran todos selecciones de Venezuela. Calentando desde el primer minuto y terminó el segundo tiempo y no lo metí. Y bueno, eso fue una anécdota que habla de la responsabilidad que tiene el técnico y de que cuando uno tiene que hacerse sentir que uno es el que manda, tiene que hacerlo, así sea con quien sea. Pues. Así es. Johnny, vamos a pasar a otra etapa de la entrevista. Esta sección se llama Preguntas rápidas, respuestas cortas. Te voy a nombrar una serie de cosas y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Lo primero, un género musical. Género musical, merengue. Un grupo musical. Grupo musical. A mí me gusta Olga Tañón, pero no sé si es grupo. No importa, O sea, un cantante. Vale. Guaco, un libro. Puede ser. Guaco. Un libro. Un libro. Pedro León. Una O de la ciudad. época dirigiendo. Un libro del que tú quieras. Bueno, Maracaibo. Una canción. Una canción. Todo quedó de Guaco. Una bebida. La cerveza. Esa no falla. Donde Una estemos, comida. cerveza. Una comida. Pollo asado. Una película.
Una película, Gladiador. Una serie. Una serie serie. televisiva, sí. Una serie, no sé. Una serie, Los Duques del Peligro. Un equipo de béisbol. Ese es muy vieja, con el carro rojo ese. Un equipo de béisbol. Las Águilas. Un Aunque equipo de estemos fútbol. desplumados. De fútbol. De fútbol Real Madrid hasta la muerte, de fútbol campo. Se ve que sabes de fútbol. Un compañero de equipo. Compañero de equipo. Compañero de equipo. Yo jugaría con. Yo te voy a nombrar dos. Uno. Te puedo nombrar hasta tres. Que para mí, Uno. uno solo. Álvaro Valencia. Un equipo de futsal. De futsal. Guerrero. No te voy a nombrar más nadie. Guerrero del Lago. Un ídolo. Un ídolo. John Pinilla. Un héroe. Tiene futsal. Un héroe. Mi papá. Un miembro de tu cuerpo técnico. Jonathan Palencia. Un jugador de fútbol. Cristiano me gusta mucho. Un jugador de futsal. John Pinilla. Un técnico de referencia. De referencia. Alfredo Domínguez. Una decepción. Una decepción. Haber perdido la última final. Un momento Después de triste. remontar. Momento triste. La muerte de mi papá. Un momento feliz. El nacimiento de mi primera hija. Ahora, para finalizar, Johnny, vamos a jugar titular suplente a la grada. Versión Guerrero del Lago. Te voy a nombrar tres jugadores. A un jugador lo tendrás que No te alinear. escucho. ¿Versión? Versión Guerrero del Lago. A un jugador lo vas a tener que alinear como titular, al otro lo envías al banquillo y al otro lo envías a la grada. Te voy a nombrar tres jugadores. De esos tres jugadores, me vas a decir a quién coloca de titular, a quién coloca de suplente y a quién manda a la grada y por qué. Okay. Titular suplente a la grada, versión guardameta. José Villalobos, Oliver Parra y Johnny Rueda. José Villalobos, titular. Y Johnny Rueda a la banca. A la grada, Oliver Parra. ¿Por qué? Es más desordenado. A nivel táctico, es más desordenado que los dos. Titular suplente a la grada, versión líbero. José Quiroz, Leto Ramos y Roswell Manzanares. No te A escucho. ver, versión líbero. José Quiroz, Leto Ramos y Roswell Manzanares. José Quiroz. Leto Ramos y Roswell. José Quiroz, titular. Suplente. Colocaría a Roswell. Y Leto a la grada. ¿Por qué? Leto a la grada. Por supuesto, Leto lo puedo utilizar de libro alternativo, pero no es un libro como tal. Me gustaría más tener de estos dos. A nivel defensivo son más de corte. Versión lateral de derecho. Ángelo Caro, Greidel Viterán y Joan Quintero. Esta sí está difícil. Está difícil. Me colocaría a Ángelo. Titular.
Ángelo, Y ahora viene lo titular. difícil. Y Aquí- en la banca pondría a Grey Derby. Y Joan a la grada. Sí, aunque yo jugaba con Ángelo y Grey Derby. Versión Jugaba lateral de con Ángelo y izquierdo. Grey Derby. Que aquí no son tan laterales, pero que su pierna dominante era la izquierda. Cheo Falcón, Carwin Storme y Curly Rivera. Ahí colocaría de los tres el más lateral es Curry. De los tres. El más lateral. Se diría el titular. Suplente. Colocaría a Cheo, pero es que Cheo no lo utilizaba yo nunca de lateral. Muy difícil. Yo te lo decía por posición. Y Por, por, Caurín por, por, por la por, fuerza. A la grada, sí. a la grada. Última. Sí. Versión pivo. Wilmer Cabarca, Paolo Sánchez y Hansel Froilán. En su momento, Paolo era más pivo que Wilmer. Wilmer empezó a madurar ya después de... Yo colocaría a Paolo. Suplente. Wilmer. Y a la grada Hansel Froilán. Señores, esto fue titular, suplente y a la grada. Bueno, Johnny, muchas gracias por haber participado en nuestro espacio. Para mí es un honor que personas como tú estén pendientes de nuestras actividades y que sean partícipes de estas actividades, porque la época de Guerrero del Lago, lo que representa Guerrero del Lago, es un antes y un después para nuestro futsal. Esa rivalidad que se hizo Guerrero del Lago Caracas Futsal Club contribuyó muchísimo a lo que fue nuestra liga y esperando que vengan nuevos y mejores tiempos para nuestro futsal. Siempre lo digo que cada vez que tengo la oportunidad, nuestro futsal merece que Guerrero del Lago nuevamente esté en nuestra liga y que nuestra liga vuelva a ser lo que era antes y que luego termine de explotar, porque nuestra liga yo siento que nunca terminó de explotar. Agradecido por haber aceptado esta invitación, Johnny. Será hasta una próxima ocasión. No, muchas gracias a ti, Leuman. Muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto, siempre pendiente de todas las actividades que ustedes hagan. Gracias a mi compadre Frederick, a Futsal 40. Y bueno, desde acá siempre apoyándolo en donde estén apoyando, ligando y bueno, feliz por esa clasificación al Mundial de Venezuela. Desde acá felicitaciones al profesor Miguel. Y bueno, Dios mediante nos vaya muy bien esa copa para que el futsal venezolano siga creciendo. Amén. Señores, Johnny Marín estuvo con nosotros. Muchas gracias.